Entonces, esta sección transversal típica, nosotros la vamos a incorporar en nuestro modelo y realmente esto es una sección transversal típica inteligente. Entonces, ustedes imagínense que esto es un condicional como los que se hacen en Excel. Esa sección transversal típica tiene el eje, ¿cierto? El eje, que es esta línea. Aquí tiene el ancho de carril, aquí tiene ancho de carril más vernos. Entonces, si ustedes entran a Civil 3D, la idea es que por favor la carguen el archivito de una vez. Entonces, de acuerdo a lo que vimos ahorita, ustedes activan esta tabla del lado con M o Enter. Si lo tienen en español, guión bajo, Modify, Enter, ¿sí? Modify, Enter. Activan esta tabla de acá. Esta tablita la activan y cuando ustedes seleccionen acá ustedes seleccionan la vía, van a encontrar, ojo porque esto les va a servir para ahorita proyecto para que puedan colocar estructura de pavimento, cunetas, bermas y anchos de carril, ¿no? Entonces acá van a definir esos 4 elementos. Entonces cuando piquen, lo primero que van a encontrar es el width, el ancho. Entonces tiene 5.15, entonces como es media vía, resulta que esto sería de los 730 que dijimos ahorita, serían 365 más 1,50, eso da 5,15 metros, ¿sí? Es decir, eso ya está precargado y ya saben de dónde sale, ¿no? De las tablas de vías donde defino ancho de calzada y ancho de berma en función del tipo de vía y el tipo de terreno, ¿cierto? Si siguen mirando, encuentran espesor pave 1D, que sería la rodadura, tiene por defecto 5 centímetros, eso ustedes tendrían que modificarlo en función del diseño de pavimentos que hagan, pero preliminarmente lo pueden colocar como lo tenemos. Entonces tienen capa de rodadura 5 centímetros, capa de base asfáltica 10 centímetros, base granular 20 centímetros y subbase granular 30 centímetros, ¿sí? Entonces vean que aquí tienen varios elementos: ancho de carril más berma, el bombeo normal, default slope, recuerdan que eso lo hemos mencionado bastante. Aquí está como dato original y esto proviene de las características de drenaje de la vía. Entonces el tema de la hidrología y sobre todo el tema hidrológico e hidráulico define esa pendiente de bombeo que como mínimo debería ser el 2%. Si hidráulica define que debe ser diferente, pues ahí lo van a asociar. Y viene la estructura pavimento. Eso está en el archivito que les cargué ya precargado. Ustedes lo que hacen es acomodarlo, ajustarlo a los datos que obtengan en su proyecto, ¿no? Es básicamente eso. Bueno, y el otro carril, aquí si ustedes lo verifican, van a encontrar que también tiene los mismos datos, lo único que cambia es que es right, ¿sí? Bueno, aquí coloqué unos condicionales para corte y para relleno. Vean que está cut, fill, y acá en corte, cuando vaya a existir corte, va a colocar cuneta, ¿sí? Entonces va a haber talud y cuneta. Esa cuneta hay que dimensionarla, entonces eso depende del estudio hidráulico que ustedes hagan, entonces tienen que definirlo y aquí les voy a mostrar. Entonces ahí la pico y lo mismo, aquí salen las propiedades, ¿no? Entonces estas son unas propiedades genéricas, pero ya dependen de los datos que ustedes determinen. Entonces 90 centímetros es la distancia que hay de aquí hasta aquí. Entonces una cuneta es un canal rectangular, ¿no? Entonces a través de determinar los caudales por el método racional, Q igual a CIA, determinan cuánto es la capacidad de ese canal rectangular, ¿no? Ustedes ya lo definen en el componente hidráulico. La pendiente que tiene esto debe ser del 12% mínimo. Si ustedes necesitan más pendiente, pues depende del cálculo hidráulico que les digo, por eso les digo que esto es un cálculo genérico. Y viene la altura del curve height, que es básicamente la altura de este bordillo, 0,15, ¿cierto? Luego viene el curve width,
0.15, que sería este 0.15. Vean que todos estos son parámetros que ustedes tienen que determinar en sus diseños hidráulicos, el componente que están viendo, ¿no? Y el curve dip 0.30. El curve dip es básicamente esto, 0.30. Es decir, que todas esas dimensiones de la cuneta provienen del cálculo hidráulico hidrológico. Adelante. Yo tengo el componente hidrotécnico y la profesora nos dijo que pues esos valores se sacan con respecto al caudal, ¿sí?, que va a manejar la cuneta. Sí, así es. Entonces, esos son estandarizados, o sea, son generales, porque es que nos dijeron que no usáramos cálculos de caudal, sino como que a ojo, o sea, que lo que consideráramos, porque no habíamos visto. Esto es genérico y lo pueden utilizar por el momento. Esto es como, esto es una cuneta que QBS, la estándar, básicamente. O sea, estos parámetros son casi que estándar que QBS. Por el momento los podríamos usar. No habría ningún problema. Sí, claro. O sea, todo lo que vemos acá es real, ¿no? O sea, cómo se utiliza en la práctica, cómo se construyen las carreteras, ¿no? Y lo pueden utilizar con toda confianza. O sea, tiene justificación. Digamos que esto realmente permite drenar prácticamente que cada 90 metros desaguarse una alcantarilla con una pendiente del 1%, más o menos. O sea que tiene un soporte hidráulico realmente. Pero pues la idea es que ustedes lo pudieran chequear, pero por el momento no tiene ningún inconveniente. Listo. Bien. Y aquí viene otro tema y son los taludes, ¿cierto? Entonces los taludes, que eso lo define geotecnia, es cómo deben estar inclinados. Entonces los taludes, aquí vamos a colocar el terreno y nuestra vía. Vamos a tener dos tipos de taludes, los de corte, acá, corte, y dependiendo del tipo de material se asignan los taludes. Entonces esa es otra variable que ustedes pueden modificar. Aquí yo les dejo una genérica que es como estándar, como la que mayormente se utiliza, y es considerar que los taludes son 0.5 a 1, así se coloca la nomenclatura, donde esto es horizontal, vertical, considerando un triángulo de esta manera, es decir, vertical 1, horizontal 0,5. ¿Sí? Y acá, digamos que para que ustedes puedan generar un proyecto más interactivo, digamos que lo que está definido aquí en este civil, en esta sección típica que les dejé, es que si la vía está muy abajo, va a generar terrazas, ¿sí? Va a generar un talud terraciado, y la altura de cada terraza es 5 metros, talud 0,5 a 1, con una berma al 2%, y la berma tiene 3.5 metros. ¿Sí? Entonces, si ustedes pican el talud, ojo porque eso es geotecnia y se lo tienen que asignar también, ¿no? Si ustedes pican el talud, acá exactamente igual, van a ver esas propiedades. Acá, lado izquierdo, cut slope es la pendiente, 0,5 a 1, entonces es esta relación. Por ejemplo, esto es un talud típico en materiales, digamos, como consolidados, digamos, arcillas consolidadas, coluviones consolidados, digamos, en cenizas podría ser aquí 0,1, en un coluvión suelto puede ser 1, ¿sí? 1,1, eso depende de los tipos de materiales. En roca podría ser 0,1, ¿sí? Entonces depende, es del tipo de material. Entonces acá hay uno genérico, pero seguramente ustedes deben investigar, o ya lo investigaron, la geología de la zona, y con base en la geología definen unos materiales, y esos materiales tienen unos taludes mínimos de estabilidad, ¿no? Entonces acá ustedes los colocan, y aquí está la inclinación del talud. Aquí va a estar algo que se llama la máxima altura de corte, y esa es la altura crítica. Entonces cuando uno está en taludes, digamos que de manera general uno debería hacer un análisis de estabilidad, ¿cierto? Un análisis de estabilidad de taludes para determinar el círculo de falla o el plano de falla, si es planar o rotacional, etc. Ustedes definen cuál es el factor de seguridad y determinan la altura crítica del talud. La altura crítica es la máxima altura
a la que tiene un factor de seguridad establecido, ¿no? Ya sea estático o pseudoestático, ¿no? Entonces, básicamente, la altura crítica, normalmente aquí se utiliza 5 metros, ¿sí? Como altura crítica de los taludes, pero eso puede variar dependiendo de los materiales. Si es una roca, pues puede que la altura crítica sea 40 metros o 30 metros. Si es por ejemplo, las cenizas, como las hay en el eje cafetero, tienen 5 metros de altura crítica. Si es un coluvión, la altura crítica es 2 o 3 metros, es muy bajito. Si son arcillas consolidadas, la altura crítica puede ser de unos 7 metros, depende mucho del material. Y la berma, que es esta zona plana, por lo menos debe tener un ancho que quepa una máquina, ¿no? Entonces ahí puede entrar la retroexcavadora para poder empezar a bajar el talud, y ahí digamos que es recomendado 3.5 metros de ancho. Y esa berma debe tener un talud inclinado hacia la parte interna para aquí colocarle una cuneta, porque si yo lo inclino hacia el otro lado, resulta que el agua me va a empezar a correr por los taludes y inestabilidad segura, ¿no? Entonces, la idea es que uno planea que esas terrazas tengan el drenaje hacia la parte de adentro para que puedan proyectar ahí cunetas también. Entonces, ahí van otros sistemas de drenaje. Entonces, aquí en la sección transversal, como ustedes se dan cuenta, definimos estructura de pavimentos, definimos anchos de carril y de berma, definimos sistemas de drenaje y definimos los taludes que debe llevar la vía, ¿cierto? Y en relleno, yo acá les coloqué un talud. Realmente en relleno, la inclinación de los taludes normalmente es 1.5 a 1, ¿sí? Siempre horizontal, 2 puntos vertical. Y si uno le hace el arcotangente a esto, más o menos, esto da 33 grados, que es el ángulo de fricción interno del material granular. Entonces, eso no tiene, digamos, el soporte de este valor es que básicamente corresponde al ángulo de fricción interna de los granulares. Pero en las vías, ojo, porque aquí tienen que hacer una selección ustedes. Si tienen vía plana, pues adoptan este valor.